Manos juntas, saludamos entre nosotros. Agradecemos la paciencia que nos dio este cuerpo por aguantar tanto tiempo. Nos movemos de un lado para otro. Por favor, siéntense cómodos. Vamos a tener una pequeña charla el día de hoy. El tema que les tengo para hoy es hablar una breve introducción a la vida del Buda. ¿Quién fue y por qué es relevante? La dinámica de estas sesiones es que vamos dando una introducción a la práctica del budismo Zen y la primera sesión dimos una muy breve introducción y definición a lo que es Zen. Zen no es una marca de shampoos, no es un té, no es un spa. Zen es una práctica espiritual basada en las enseñanzas de Shakyamuni Buda. Es parte de la escuela del budismo Mahayana y nuestro pilar esencial es la práctica de esa Zen, lo que acabamos de hacer en este momento. Entonces, esta práctica basada en las enseñanzas de Shakyamuni Buda nos enseña a estar en paz con el flujo de la vida, mucho más allá de las cosas que nos gustan y lo que no nos gusta de la vida. Pasamos todo el tiempo rechazando o deseando cosas. Rechazamos todo lo que no nos gusta, rechazamos gobernantes, rechazamos comida, rechazamos personas, rechazamos situaciones. O deseamos tener esto, tener aquello, estar con esta persona, estar con aquella persona, deseamos más dinero, más trabajo, más libros, más, ¿no? Entonces, estas búsquedas por rechazo o por abrazarnos al deseo nos producen sufrimiento. El budismo Zen nos hace estar en paz con esta naturaleza intrínseca del deseo y del rechazo, saber que es parte de lo que somos, sin elaborar sobre ello y simplemente estar en paz, tranquilos con todo esto. Nos pone en medio del espectáculo que es el universo. Entonces, esto es Zen. La práctica Zen incluye las cosas que nos gustan, abrazos, amaneceres, mariposas, música, amigos, familia, amor. Y las cosas que no nos gustan, vómito, muerte, destrucción, explosiones, fuego, peligro, enfermedad, vejez, ¿no? Entonces, en el budismo Zen practicamos para estar en paz con todas estas situaciones de la vida, lo que nos da muchos más elementos para poder actuar, no reaccionar, sino tomar acciones, ¿no? Entonces, se convierte en una serie de herramientas que me gusta llamarlo el manual de usuario para la humanidad. Cuando nacemos, como que brotamos a la vida, nuestros papás no saben qué hacer con la vida, nos enseñan su propia experiencia y entonces vamos acarreando estos malos comportamientos o malos hábitos de una generación a la otra. Y al final del día no sabemos qué hacer con nuestra propia personalidad, con las situaciones de la vida. Entonces, Zen es esta práctica que nos permite estar en paz con estas situaciones, ¿no? La siguiente sesión hablamos sobre nuestra práctica principal, que es Shikantaza. Shikantaza significa siéntate y medita. Pero es que Netflix está mejor, siéntate y medita. Pero es que se me duermen las piernas, te vas a acostumbrar, siéntate y medita. ¿Por qué? Cuando vemos una imagen del Buda, casi siempre lo vamos a encontrar en postura de meditación. Esto, a pesar de que pueden haber figuras muy hermosas, no se trata de una consideración artística, se trata de una enseñanza. Si tienen dudas de cómo meditar, este es un manual de usuario. Cualquier estatua o figura del Buda que esté en esta postura de meditación es un recordatorio de que el Buda, a pesar de que era un hombre sabio, a pesar de que había entrenado mucho, no fue hasta que practicó Shikantaza que llegó a la iluminación. Entonces, hoy vamos a hablar de la vida del Buda, que aunque ha sido una historia que ha sido contada 1000 veces, vale la pena seguir contándola, porque nos recuerda lo importante que es la disciplina, estar viendo la vida, contemplarla, alejarnos de nuestras propias opiniones, porque en ese sentido vamos a ser mucho más libres de las cosas con las que nos causamos daño a nosotros mismos. Si tienen alguna duda, por favor levanten la mano y las vamos
resolviendo, si no hasta el final, con muchísimo gusto, siempre hay espacio para hablar sobre ello. Hablar de la vida del Buda es necesario porque tendemos a olvidar la historia. El ser humano tiene un periodo de memoria tan corto que nos convertimos en un peligro para nosotros mismos. Si no, nada más revisen cómo se nos olvidó que hace 70 años tuvimos un tirano que causó la muerte de 70 millones de personas y ahora tenemos a otro que es un peligro potencial. ¿Por qué? Porque olvidamos la historia. Si olvidamos la historia del Buda, olvidamos la medicina para la causa de nuestro sufrimiento. Entonces, es una historia que se ha contado 1000 veces y es una historia que espero se siga contando 10 millones de veces, porque es necesario. Entonces, hoy, para todas las personas que se acercan al budismo, y para esta serie de charlas aquí en el Árbol del Yoga, quiero ir tocando los temas, los puntos más importantes sobre tanto la vida como las enseñanzas de Shakyamuni Buda. En un momento decimos por qué le llamamos Shakyamuni. Hablar de la vida del Buda, por supuesto, no le haría justicia con una charla muy corta como la que vamos a tener hoy, pero hay puntos específicos con los que nos podemos identificar muy fácilmente. Entonces, hay muchas leyendas mágicas que están alrededor del Buda. Hay muchas leyendas que le dan como superpoderes y lo ponen en un nivel supremo, pero lo que hace valiosa la vida del Buda es que era un hombre normal. Era un hombre como cualquier persona. Se enfermaba, comía, iba al baño, tenía necesidades sexuales, tenía deseos, tenía pasiones, no le gustaban algunas cosas, era una persona normal. Por supuesto, con el paso del tiempo se fue embelezando la historia y se le fueron atribuyendo como cosas mágicas, que un elefante de 7 trompas embarazó a su mamá y que después surgió el gran iluminado del mundo y no sé qué. Suena bonito, son historias que como budistas es lindo saberlas, es parte del folclore que hemos acarreado a lo largo de siglos, de milenios, pero lo que vuelve valiosa la historia del Buda es que era una persona normal, ¿no? Entonces, en esta charla en particular me voy a enfocar a la parte humana de Siddhartha Gautama. Siddhartha nació entre el siglo V y el siglo VI a.C. en el sur de Nepal. Para poder entender más o menos cómo estaba el mundo en ese tiempo, habría que sumergirnos un poquito en la historia. Solo vamos a hablar 2 o 3 detalles. El mundo en ese tiempo se componía de ciudades-estado. Cada estado tenía su propio gobernante, muchas veces su propia religión, su propio ejército, y estaba en conflicto con las ciudades-estado alrededor. Entonces era un drama social, político y militar porque todo el mundo quería las tierras del vecino y todo el mundo quería casar a su hijo con la princesa vecina y como en las películas, tal cual, así era la vida y eran tiempos muy sangrientos. La historia del budismo, contra todo lo que puedan ver en las leyendas hermosas que nos llegan, la historia del budismo tiene mucha sangre. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba en un periodo bastante primitivo, donde la gente se mataba y no había el mismo respeto a la vida que tenemos ahora. Entonces, en los tiempos de Buda, la violencia era fuerte. Entonces, había sacrificio animal, había sacrificio humano, y en muchas de las culturas alrededor de Nepal había incluso canibalismo. Entonces, eran tiempos rudos para la humanidad. Entonces, existía este reino, era el reino del clan Shakya, en donde el rey estaba casado, el rey o gran militar, no tenemos claridad al respecto, pero el rey estaba casado con 2 hermanas. Una se llamaba Maya y la otra se llamaba Vayapati. Gotami, se apellidaban Gotami. Entonces el rey Suddhana estaba casado con ambas, se permitía matrimonio múltiple y más aún noble.
Entonces Maya se embaraza y da a luz a Siddhartha. Siddhartha era un bebé que nació en una posición privilegiada porque era el hijo de un noble, pero su madre muere. Entonces el rey encarga la crianza de Siddhartha a Payapati, la hermana de Maya. A los días de nacido, eh, los súbditos llegan a palacio para felicitar al rey o al gran líder del clan Shakya. Llega la gente a felicitarlo y llega un grupo de 9 sabios. ¿Han visto las imágenes de la India, cómo están estos personajes con barba, pelo largo, un tercer ojo pintado, con poca ropa? Estas personas son brahmines o ascetas y son hombres santos. Aún al día de hoy en India, por las calles se pueden encontrar estos hombres santos. Entonces llegó un grupo de 9 hombres santos a felicitar al rey Suddhana, y uno de ellos le dijo que el pequeño Siddhartha tenía el potencial para convertirse en un gran líder político o en un gran líder espiritual. Estamos hablando de un tiempo donde la superstición era fuerte. Entonces el rey se tomó muy en serio las palabras de este hombre santo. Y entonces, si es mi primer hijo, no puedo permitir que se vuelva un líder espiritual. Necesito a alguien que pueda continuar con el dominio de mi apellido, de la familia o del clan de los Shakyas. Entonces, desde ese momento, el pequeño Siddhartha creció en este mundo fabricado por el padre y por la familia, en donde se le bloqueaba el acceso a mezclarse con el pueblo, se le bloqueaba el acceso a las cosas feas, lo rodeaban de lujo, de arte, de cultura, y tuvo una educación privilegiada, ¿no? Shakyamuni Buda, o el Buda histórico, o más bien Siddhartha, fue educado en artes marciales, filosofía, historia, religión, medicina, entonces en astrología. Era un hombre muy estudiado, muy culto desde muy joven. Era una persona con todos los privilegios de la educación de un noble, ¿no? Sin embargo, para que no tuviera ideas exóticas, la religión en particular, se la dosificaron y se la controlaron, de tal manera que no tenía como elementos religiosos para poder ver la vida alrededor, y tampoco se podía mezclar con el pueblo para ver al pueblo como era. La leyenda nos dice que el pequeño Siddhartha nunca salía de palacio y le bloqueaban la enfermedad, y no. Esto suena muy bien como leyenda, pero si pensamos de manera un poco crítica, imposible que no le haya dado gripe, ¿no? Claro que le dio gripe, y por supuesto le dio diarrea por comer algo que no estaba bueno. Entonces, lo que sí sucedía es que tenía acceso a los mejores médicos, tenía forma de siempre tener rotación de personal de servicio, de manera que no estaba en contacto con viejos, con personas enfermas o con personas feas, ¿no? Entonces siempre tuvo como esta realidad maquillada por el padre. Cuando el joven Siddhartha salía del palacio, mandaban, así como diputado del PRI, le mandaban pintar las calles, ponerle flores, la gente se bañaba, se ponía bonita para que él pudiera tener acceso a una realidad maquillada, a una realidad virtual, ¿no? Entonces, cuando había clima feo en alguna parte del reino, lo mandaban a un palacio de descanso en donde había primavera. Y cuando llegaba el invierno, lo mandaban de regreso al palacio principal. Entonces tenía acceso a estas oportunidades en donde pues jamás tuvo manera de entrar en contacto con la vida real, con la vida cotidiana del pueblo. A los 16 años lo casaron con Yasodhara. Yasodhara era su prima, también era noble, y
Yasodhara fue el primer contacto de Siddhartha con la compasión. Siddhartha siempre fue muy dado a la compasión, a pensar siempre en el beneficio de los demás, lo cual causaba demasiada incomodidad en su padre. Y por motivos políticos lo casaron con Yasodhara, pero Yasodhara era una persona que sabía medicina y se dedicaba a curar a los pobres, a curar a los enfermos, a curar la lepra, en un mundo donde la lepra no tenía cura, ¿no? Entonces Yasodhara sabía remedios de medicina natural, ahora lo vemos como medicina clásica, pero en esos momentos eran los avances científicos de tiempo, ¿no? Entonces Yasodhara se dedicaba al beneficio de los demás y esto inspiró a Siddhartha a entender que había forma de ayudar a la gente a salir del sufrimiento. Todavía no tenía él, porque era muy joven, estaba saliendo de la adolescencia, él todavía no sabía bien que había acceso a este tipo de vida, ¿no? Entonces, Siddhartha crece en este mundo ideal sin darse cuenta de lo que pasaba en realidad afuera de palacio, con una esposa que se dedicaba a trabajar por los demás, aunque también era noble, y mientras la educación de Siddhartha en el arte de la guerra, en política, en diplomacia, seguía adelante. Siddhartha tuvo un hijo que se llamaba Rahula. Rahula significa cadena o significa lastre. Y lo puso así porque de alguna forma Siddhartha sabía que un hijo era una cadena y de forma intuitiva hasta ese momento algo no le parecía demasiado bien de cómo se educaban a los hijos en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron así como los eventos relevantes, hasta que un día, ya siendo adulto, con todos estos, con todas estas situaciones que acabo de comentar, Siddhartha se preguntaba, ¿por qué la gente se moviliza cuando voy a salir de palacio? ¿Por qué siempre se ve igual? ¿Por qué siempre todo está pristino? Empezó a cuestionarse, justo porque tenía la inteligencia para poder cuestionar las cosas, ¿no? Entonces decide lanzarse a la aventura, le dice a su criado y amigo llamado Chana que le prepare su caballo para salir al pueblo sin decirle a nadie de los nobles y mucho menos a su padre, ¿no? Entonces, cuando sale por primera vez del palacio, se enfrenta con la vida sin maquillar, con la vida normal, con la gente sin arreglo, pasando por las situaciones cotidianas de la vida, ¿no? Y viene aquí una etapa de 4 encuentros que tuvo Siddhartha. Algunas leyendas dicen que salió una vez y tuvo los 4 encuentros, pero hace mucho más sentido por lo que sabemos ahora, gracias a los historiadores, que salió en varias ocasiones, lo que causó que sus pensamientos fueran cada vez más profundos y cuestionaran aún más. Entonces, nos inclinamos a pensar que salió en 4 ocasiones y en estas ocasiones en cada una tuvo un encuentro distinto. El primer encuentro que tuvo en esta salida fue un hombre tirado en la calle, muy flaco, sucio, quejándose, amarillo, en muy malas condiciones. Nadie se acercaba a él y le causó mucha duda y le preguntó a Chana, ¿esta persona qué tiene? Y Chana le dijo, es un hombre que está enfermo. Enfermo. ¿Y por qué nadie lo cura? De entrada, ¿por qué está enfermo? ¿Por qué nadie está a su lado como cuando yo me enfermo? Bueno, primero es porque todas las personas se enferman. A veces las enfermedades son de cuidado y no nos podemos acercar porque pues no tenemos las mismas oportunidades y puede ser algo contagioso.
Entonces, esta persona está enferma y pues es una situación por la que todos pasamos y a veces nos curamos, a veces no nos curamos. Y regresaron al palacio. Entonces, por primera vez en su vida, empieza a cuestionarse cómo es posible que yo no vea esto adentro del palacio. Y esto genera una revolución en su mente. ¿Por qué yo no veo esto? ¿Por qué no hay? ¿Por qué me lo están ocultando? En una segunda salida tiene otro encuentro. Va con Chana por la calle, va sobre su caballo, Chana va a pie, y ven a un hombre viejo, ven a un anciano, caminando con su bastoncito, encorvado, barba larga, quedándose calvo, sin dientes, un anciano como de historia de niños, un anciano arquetípico, y causa otra revolución en la mente de Siddhartha, porque él nunca en Palacio había visto una persona anciana a ese nivel, ¿no? Entonces, queda muy intrigado porque es como ver un extraterrestre, no sabía qué era. Y le pregunta a Chana, ¿qué tiene esta persona? ¿También está enferma? No, es una persona vieja. Todas las personas envejecemos. Tú también, Siddhartha, has envejecido. Antes eras niño, antes eras joven, ahora eres adulto. Y esto hace cuestionar la vida aún más a Siddhartha porque ¿por qué no estoy viendo esto en el palacio? ¿Por qué no hay gente con canas? ¿Por qué no hay gente calva? ¿Por qué no hay gente sin dientes? ¿Por qué no hay personas con joroba? ¿O por qué no hay personas caminando con un bastón? O sin caminar, para el caso, ¿no? Entonces esto abre toda una puerta enorme a las preguntas, al hambre por conocer, al hambre por responder, por encontrar respuestas, ¿no? En una tercera salida con Chana, Siddhartha tiene su tercer encuentro. Y a diferencia de nuestra cultura actual, donde nuestros funerales son en un lugar aislado, en la India actual y aún más en Nepal e India antiguos, los funerales son públicos, se celebran en la calle, las cremaciones son al aire libre o mandan a la gente a los ríos, ¿no? Entonces a Siddhartha le toca experimentar un funeral. Ve a una persona muerta, ve a las personas sufriendo por la muerte de alguien más, ve a toda la población unida llorando, lamentando la muerte de alguien. Y le pregunta a Chana, ¿qué es esto que estoy viendo? Es la muerte de una persona. Así como todos se enferman, así como todos envejecen, así todos morimos. Y esto crea aún más preguntas, crea aún más sed de respuestas y de conocimiento. Siddhartha regresa al palacio y empieza a cuestionar fuertemente sus privilegios, el maquillaje de la realidad, el plan de control por parte de los políticos y de su padre. Y, y quiere saber si hay algo aún más allá de la vida adentro del palacio. Llega una cuarta salida y en la cuarta salida se encuentran a un hombre santo. Estas personas que van sin ropa, muchas veces desnudos, van con ya sea pintura o lodo en el cuerpo, cabello largo, uñas largas, personas que se la pasan meditando, cantando mantras, ¿no? Se encuentra una persona asceta en la calle y Siddhartha le pregunta a Chana, ¿qué es esto que estoy viendo? Es un hombre santo. Es un hombre que decidió dejarlo todo para encontrar la paz espiritual. Porque este hombre santo sabe que dejándolo todo es posible encontrar el camino a la espiritualidad, a la iluminación.
Y esto enciende todos los focos adentro de la mente de Siddhartha. Regresa a palacio y empieza a considerar fuertemente abandonarlo todo para convertirse también en una secta. Aquí la vida del Buda se pone la vida de Shakyamuni, de Siddhartha se pone interesante porque muchas personas consideran que el budismo es abandonarlo todo, es dejar de luchar por las cosas que queremos, abandonar todas las búsquedas y simplemente dedicarse a la espiritualidad. Y este es un error conceptual que la gente en Occidente tiene. En particular, este episodio de la vida de Siddhartha es muy criticado porque la leyenda nos dice que abandonó todo, abandonó las comodidades, abandonó a su hijo, abandonó a su esposa para salirse a la comodidad de la búsqueda espiritual. Ahora sabemos, gracias a los historiadores y a los investigadores, que esto no es cierto. Fue un acuerdo mutuo con su esposa. Siddhartha, una buena noche, tuvo la idea de dejarlo todo, salir a buscar la espiritualidad y habló con Yasodhara. Y de acuerdo mutuo llegaron al pacto de que Yasodhara se quedaría en palacio cuidando a Rahula. Siddhartha saldría a entrenar con maestros espirituales para encontrar todas las respuestas espirituales que él necesitaba encontrar. Y el acuerdo era que una vez que él encontrara sus respuestas, regresaría a palacio. Entonces, esto nos pone una perspectiva mucho más humana y mucho más realista sobre la vida de Siddhartha, porque no lo abandonó todo, no es que le haya valido sorbete la esposa y el hijo, sino que en realidad ambos estaban como en el mismo canal, trabajaban en equipo, ¿no? Para que, pues, Siddhartha pudiera seguir con sus estudios o iniciar sus estudios espirituales, y el acuerdo sería que, bueno, te vas, pero pues regresas, aquí está tu familia, ¿no? Aquí está tu hijo. Y una vez que llegaron a este acuerdo, Siddhartha le pide a Channa que arregle todo para huir del palacio en una noche, sin que nadie supiera, de manera secreta, y así lo hicieron. Channa ensilló al caballo, juntos salieron del palacio en la mitad de la noche. Cuenta la leyenda de que encontraron una persona pobre en el camino. Siddhartha se quitó sus ropas de lujo, se quitó su turbante, se cortó su cabello, más o menos en este estilo, tiró su cabello, intercambió las ropas a la persona pobre y se fue caminando hacia el bosque a buscar algún maestro espiritual. Entonces, de ahí Channa regresó a palacio. Por supuesto, esto generó cualquier cantidad de gritos, de problemas de seguridad. Corrieron al que estaba en la Secretaría de Seguridad Pública de ese momento. Pero al final tuvieron que improvisar, la vida en palacio siguió y Siddhartha se internó en el bosque para buscar a los maestros espirituales más grandes de ese tiempo. Entonces estudió todas las religiones que estaban en esa zona en ese momento con estos maestros, practicó yoga mucho tiempo y se unió a un grupo de ascetas que mortificaban el cuerpo. Y esto significa que estas personas aseguraban que la iluminación o la verdadera paz espiritual se encontraba cuando el cuerpo se torturaba a tal grado que el ego se suspendía y entonces empezabas a tener estas experiencias místicas. Y Siddhartha así empezó a hacerlo, empezó a mortificar su cuerpo. Llegó al extremo de comer un grano de arroz al día.
porque desarrollar apego por la comida era un estorbo para la práctica. Entonces, no sé si han visto imágenes de un Buda todo flaco en los huesos. Si no, busquen imágenes en Google de el Buda flaco y se van a dar cuenta que hay este Buda donde está prácticamente pues como una momia, ¿no? Tiene la piel pegada a los huesos, todo esquelético. Y esta imagen del Buda es un recordatorio de lo que pasa cuando nos vamos al extremo de martirizar el cuerpo. Entonces, luego de muchos años de estar entrenando en el bosque y finalmente con este grupo de ascetas, comiendo un grano de arroz, suspendiéndose de los pies de los árboles, encerrándose en cajas de confinamiento para suprimir los sentidos, así como todo tipo de entrenamiento extremo, estaban en malas condiciones físicas, pero muy malas es como decirlo bonito, o sea, el hombre se estaba muriendo. Entonces un día estaba meditando sobre una roca, donde un río pasaba por debajo de esta roca, habiendo comido un granito de arroz en el día, estaba Siddhartha meditando y se desmayó y se cayó al río. El río, la corriente del río lo arrastró hacia la otra orilla y por pura suerte para él, iba pasando una joven que llevaba ofrenda de arroz con leche para los espíritus del bosque. Cuando vio a Siddhartha tirado en el río, todo esquelético, esta chica pensó que era un espíritu del bosque y le ofreció el tazón de arroz con leche. Obedeciendo más al instinto que a su entrenamiento de asceta, Siddhartha tomó el tazón y comió el arroz con leche. Y de inmediato sintió cómo la energía regresaba a su cuerpo. Y entonces su pensamiento comenzó a ser claro, empezó a tener otra vez ideas inteligentes y se dio cuenta de que no se puede ir uno a los extremos porque si comes demasiado, estás estorbando a tu vida espiritual. Si comes muy poco, estorbas a tu vida espiritual. Entonces pensó que lo mejor era seguir por el camino del medio. En México decimos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Entonces, decidió caminar por el camino del medio. Es bueno estar fuera de lujos y de excesos, pero tampoco es tan bueno irse al extremo donde no tengas absolutamente nada y pongas en riesgo tu propia existencia, porque entonces ¿de qué te sirve la vida espiritual si vas a estar enfermo, si no vas a tener energía o no vas a estar en condiciones de seguir practicando, de seguir entrenando? No le sirves a nadie, ¿no? Y finalmente pues te vas a morir y ni quien te llore porque además hasta por menso te van a andar dando desapes, ¿no? Entonces, de ahí en adelante Siddhartha se fue por el camino del medio, decidió dejar al grupo de ascetas, lo que le causó muchos conflictos con sus 5 compañeros ascetas, y decidió sentarse a meditar bajo un árbol hasta poder encontrar las respuestas que buscaba. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Nuestro siguiente episodio será cómo Siddhartha se convierte en el Buda. Y es una historia donde sí vale la pena hablar de la leyenda porque son en particular leyendas muy, muy bonitas, ¿no? Pero esta es la parte como histórica. Le llamamos Shakyamuni Buda porque Shakya era su apellido, el nombre de su clan, y Buda porque Buda significa el que despertó. Entonces hablamos de Shakyamuni Buda, o en japonés le decimos Shakya-sama. Y bueno, esa es la razón, pero el próximo domingo hablaremos de cómo se convierte en el Buda, qué significa el hecho de que se haya iluminado, por qué razón está siempre en una postura de meditación y qué significa para el resto del budismo. Pero lo dejamos hasta aquí en este momento porque